bueno, él se lo tradujo después y empezó, ahí lo conocimos. Le dije, mira, porque para nosotros es el territorio nuestro y nos corresponde, y para ellos es un imperio, entonces también lo quieren, entonces nunca nos vamos a poner de acuerdo. Él empezó a traducir y se ve que hizo un trabajo especial sobre Malvinas en el ejército, y empezó a darte una charla, una explicativa de cómo es la historia, por qué nos corresponde, no nos corresponde. Eso es lo que va a explicar él. Así que, José, te doy el mando. Preparó un PowerPoint ahora a los ponchazos, así que la rompió y sé que es buena madera. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, es bastante difícil hacer una presentación después de la presentación que hicieron nuestros héroes ayer. Vamos a intentar hacer todo lo posible. Pido perdón por el poco contenido que por ahí pueda llegar a tener el PowerPoint. Lo hice, como dijo Federico, a los ponchazos. Demasiado. Y aparte le quiero agradecer específicamente a Federico, que antes de la presentación me regaló esta remera que hicieron por los 40 años de la Guerra de Malvinas el año pasado. Así que muchísimas gracias. Voy a aclarar, esta remera la fabrica Raza de Héroes, que es una ahijada de Seinelin. Tiene una fábrica de ropa de, bueno, ahí no tiene marca, pero es de ellos. Fue un chivo. Bueno, a modo de síntesis, la idea es hablar brevemente con algunos datos históricos y algunos datos técnicos. Yo soy abogado y aparte soy oficial de la Reserva del Ejército. Entonces la idea es hablar con un poco de dato técnico, histórico, jurídico, y hablar por ahí un poco de geopolítica, de por qué los argentinos sostenemos que tanto Malvinas como todas las islas que conforman las islas del Atlántico Sur, y a su vez el sector antártico argentino, son de soberanía argentina. Primero vamos a empezar con una pequeña trivia. No sé si fueron algunos a la charla que dio Craig, que hace algunas trivias con un pingüino. Así que acá vamos a hacer la trivia del soldado argentino, para preguntarles, a su criterio, ¿quién les parece, o por ahí alguno ya lo sabe, quién descubrió las Islas Malvinas? ¿Quién les parece? Opinen. ¿Francia? ¿España? Bueno, es bastante... Hay un poco de discusión, pero hay cierto consenso internacional, y desde el punto de vista argentino sí lo sostenemos, que las islas fueron descubiertas por Hernando de Magallanes en 1520. Este es uno de los primeros mapas que se realizó de las Islas Malvinas. Hay dos versiones, una que fue el propio Hernando de Magallanes y otra que fue un desprendimiento de la exploración que hizo Hernando de Magallanes, pero bueno. Con este fundamento comienzan a aparecer a principios de 1500, mitad de 1500, las Islas Malvinas, con otros nombres, en los planos de España. No así en los planos de Inglaterra. ¿Por qué desde ese momento España sostiene que tiene soberanía sobre tanto las islas del Atlántico Sur como un gran territorio de todo el mundo? Muchos conocerán el Tratado de Tordesillas, que dividía la soberanía española y la soberanía portuguesa de las colonias. Antes del Tratado de Tordesillas hubo una bulla papal que generó el primer documento que luego se transformó en el Tratado de Tordesillas y que le asignaba a España y a Portugal la posibilidad de explorar estas tierras nuevas. Después, España fue celebrando con distintas potencias tratados internacionales, entre ellas Inglaterra, en donde reconocían específicamente la soberanía de España sobre estos territorios. El primer asentamiento que hubo en las Islas Malvinas fue un asentamiento francés. Por ahí muchos piensan que fue un asentamiento español. Los ingleses sostienen que ellos fueron los primeros en descubrir las islas, ahora vamos a llegar a eso, pero el primer asentamiento fue un asentamiento francés. Este asentamiento lo generó un grupo de comerciantes que viajaban desde Francia al Río de la Plata para comerciar, y en una expedición decidieron ir hasta las Islas Malvinas y asentarse en lo que se denominó Puerto Luis o Port Louis.
¿Qué sucedió aquí? España y Francia eran países aliados en ese momento, por un tratado que se llamaba Tratado de la Familia. Los reyes en ese momento eran primos entre España y Francia. Entonces España protestó y Francia inmediatamente reconoció la soberanía española sobre las islas y devolvió a España la posesión territorial y a su vez le entregó el asentamiento. Es decir, que España se hace de Puerto Luis. ¿Qué pasó con Inglaterra? Primero, ellos sostienen que John Strong en 1592 habría descubierto las islas. Primero, como vemos, fue casi 70 años después que la expedición de Magallanes. Y segundo, está discutido si John Strong descendió en las Malvinas o no. Luego, en 1749, España toma conocimiento de la voluntad inglesa de empezar a explorar el Atlántico Sur y asentarse, establecer una colonia y de esa forma controlar el pasaje de Drake. España se manifiesta en contra y por lo tanto Inglaterra desiste de esto. ¿Qué pasa después? En 1766, de forma medio cautelosa o secreta, Inglaterra manda una expedición y se asientan en un islote en el sector noroeste de la isla. Y ahí fundan lo que se denominó Puerto Egmont. Luego de España tomar conocimiento de esto, durante 4 años se estuvo quejando de forma diplomática, no consiguió que Inglaterra se vaya de Puerto Egmont y terminó mandando una expedición militar que básicamente sacó a la fuerza a los británicos de Puerto Egmont. Esto generó un problema diplomático fuerte entre Inglaterra y España. Inglaterra primero consideró que esto se trataba como un insulto al rey y estaba dispuesta a ir a la guerra con España por este supuesto insulto. Terminaron acordando que España iba a devolverle Puerto Egmont a Inglaterra e informalmente Inglaterra aceptó que se iba a retirar al cabo de un tiempo para evitar la mala prensa que esto generaría en Inglaterra. Entonces, tal es así que en 1770 España inicia la operación militar y 3 años después los ingleses se van de Puerto Egmont. Con un dato de color que lo vamos a mencionar más adelante, que es los ingleses cuando se retiran dejan una placa de plomo que dice que en ese lugar existía Puerto Egmont y que el único soberano sobre Puerto Egmont era el rey de Inglaterra. De esa forma pretendían dejar una suerte de evidencia de que no reconocían la soberanía española, a pesar de que habían celebrado un acuerdo con España para devolverle esa pequeña población y retirarse. ¿Qué viene después? El asentamiento español. Entonces, en 1767, cuando se entrega Puerto Luis, el puerto francés, a los españoles, ellos toman posesión, lo renombran Puerto Soledad, y un dato muy importante es que el año anterior, en 1766, España nombra al primer gobernador de las islas y a su vez las declara como dependientes de la Capitanía General de Buenos Aires. Es decir, que tenemos el primer vínculo efectivo entre las Islas Malvinas y hoy Argentina. Vamos ahora con otra trivia. Nosotros conocemos a las islas como las Malvinas. ¿De dónde les parece que se originó este nombre? Por ahí alguno lo conoce. De Malón. San Malo. Muy bien, ¿quién dijo San Malo? ¿Conoce el fundamento? Claro, que los expedicionarios franceses que vinieron partieron de San Malo. Muy bien. Ese reconocimiento de Muy bien. los malvinas. Como comenta el señor, ¿sí? ¿Valdemar? ¿Puedo agregar algo? Sí. El año pasado es la primera vez que la Fragata Libertad, que es nuestro buque escuela, que recorre el mundo representando al país, fue al puerto de San Malo. Después de tantos años fueron recibidos por la autoridad francesa y la primera vez que un buque argentino, en particular Fragata Libertad, amarra en Puerto Luis. En San Malo. En San Malo. La historia cuenta que cuando los navegantes de San Malo llegan a las Malvinas, con Luis de Bougainville, reconocieron una suerte de parecido del lugar con San Malo y por eso la nombran Malouines y eso deriva en el castellano en Malvinas. Por el contrario, los ingleses la denominan Falklands o Falklands
porque el duque o archiduque de Falkland, de Inglaterra, fue el que financió la campaña de John Strong, que fue a Malvinas en 1592. Bueno, ¿qué pasa entonces cuando nosotros nos independizamos de España? Nosotros, como virreinato del Río de la Plata, nos independizamos y consideramos que las islas del Atlántico Sur forman parte del territorio de las Provincias Unidas y por lo tanto de la nueva Argentina. ¿Saben cuál fue el primer país que celebró un tratado de comercio con las Provincias Unidas del Río de la Plata después de la independencia? Inglaterra, en 1825. Y no emitió ninguna queja de la soberanía argentina por sobre las Islas Malvinas. En 1829 se crea la Comandancia Militar de las Islas Malvinas. Antes, en 1812, se había enviado a David Jewett como primer gobernador de las Islas Malvinas, que tomó posesión y estableció el gobierno local. Pero es muy importante destacar a Luis Bernet, que fue nombrado gobernador militar de las islas en 1829, porque empezó a desarrollar el poblado de Puerto Soledad y a su vez empezó a dictar normas con rigor legal dentro de Malvinas. Entre ellas, ¿qué pasó? Prohibió la caza de las focas y la caza de las ballenas en Malvinas. Había establecido en el lugar una industria ballenera y foquera muy grande y producto de los intereses argentinos en poder regular esa actividad y empezar a cobrar impuestos, Luis Bernet regula y prohíbe en ciertos casos esa caza. ¿Qué se produce en consecuencia? En 1833, primero, una serie de buques estadounidenses son aprehendidos por el gobierno argentino de las islas por justamente no pagar los impuestos cuando se debía. Y producto de eso, una fragata de Estados Unidos, la USS Lexington, ataca Puerto Soledad, destruye el fuerte y recupera esos 3 buques que vuelven a Estados Unidos. Antes de eso, tuvimos las invasiones inglesas como un punto importante en la ciudad de Buenos Aires. Y ahora entonces se va a producir lo que algunos llaman como la tercera invasión inglesa. En 1833 se acerca la fragata Clio de la Real Armada del Reino Unido y, aprovechando el ataque que había generado la USS Lexington, ataca Puerto Soledad y se hace de las islas. De esa forma entonces el gobierno argentino de las islas, que continuó el gobierno español, y a lo largo de esos 2 periodos tuvimos más de 50 años de gobierno de las islas, tanto español como argentino, termina ese gobierno y se instala una colonia británica en las Islas Malvinas. Algunos habrán escuchado las historias del gaucho Rivero, esto lo cuento como un dato de color. El gaucho Antonio Rivero era un gaucho argentino que había ido a las Islas Malvinas a trabajar. Se había llevado ganado tanto bovino como ovejas a las islas. Él trabajaba en eso y cuando los ingleses toman las Islas Malvinas, él y un grupo de gauchos y charrúas organizan una suerte de movimiento de resistencia al poder inglés. El gaucho Rivero es apresado, llevado a Londres, juzgado en Londres, cumple tiempo de prisión en Londres y después vuelve a Argentina y, según cuenta la historia, murió en la batalla de la Vuelta Obligada. Bueno, 1833 entonces, las Malvinas son usurpadas por los británicos y comienzan los reclamos argentinos ese mismo año. El embajador argentino en Inglaterra, Manuel Moreno, realiza la primera protesta. ¿Cuáles fueron los principales argumentos? Primero, los tratados que ya vimos con anterioridad, que había celebrado España con distintas potencias, que le daban la potestad de ocupar esos territorios y por lo tanto generaba la soberanía de España y luego de Argentina sobre las islas del Atlántico Sur. Después tenemos el uti possidetis, que es un principio del derecho internacional público, a través del cual Argentina delimitó sus nuevos límites, una vez declarada independencia, a través de las cédulas españolas. ¿Qué significa esto? Las cédulas españolas son un documento
real que establecía los límites de los distintos dominios de España. Entonces Argentina se basa en esos documentos oficiales españoles para establecer los límites del nuevo Estado, dentro de los cuales, por supuesto, se encontraban las Islas Malvinas y las islas del Atlántico Sur. Por otro lado, otro argumento muy importante es la continuidad geográfica del continente americano y el territorio continental argentino y esas islas. Si nosotros vemos un mapa desde arriba, como explicaban ayer nuestros veteranos en su charla, vemos que están muy cerca y a su vez se ve cómo cambia el color del agua a través de la continuación de la plataforma continental. ¿Qué pasó en un primer periodo de reclamos argentinos? Primero, Argentina realizó unos cuantos reclamos durante los primeros años. Después hubo una especie de impasse de más o menos 35 años donde Argentina empezó a crecer mucho más y tenía otras prioridades. Se dejó un poco de lado el reclamo, pero sí un punto muy importante es que en 1884 la Argentina realiza una solicitud a Inglaterra para hacer un laudo arbitral internacional para determinar la soberanía de las islas. Reino Unido se negó rotundamente y eso quedó en la nada. Cuando empieza el siglo XX, como estuvimos escuchando en el crucero y cuando visitamos la Antártida, vemos que se empiezan a generar muchas exploraciones en el suelo antártico. Argentina entonces lo que hace es no solo manifestar que las Islas Malvinas son argentinas, sino también lo que ahora denominamos como sector antártico argentino y el resto de las islas del Atlántico Sur, las Georgias, las Sandwich, las Islas Orcadas. Argentina, para que tengan en cuenta, esta es la base Orcadas. Pueden ver acá del lado izquierdo que se ve un poco mal, es una foto de baja calidad, pero bueno, tiene más de 100 años. Es el Observatorio Meteorológico de las Islas Orcadas, es la primera base que establece la Argentina en la Antártida y tenemos presencia ininterrumpida desde 1904 hasta hoy en día en la Antártida. Esta es la base Orcadas actualmente, ven que es una base un poco más amplia, con mayores comodidades. Pero esto es un punto importante también para resaltar de que Argentina ejerce soberanía en el sector antártico argentino hace más de 100 años. Voy a poner anterior un dato de color Sí. también. ¿Ven la imagen actual? Bueno, esa base, esos galpones se hicieron en qué año? 1982, antes de la guerra. Inclusive, uno de los buques que fue a Georgias era el Bahía Paraíso, que fue a llevar justamente estos galpones para ser armados en Islas Orcadas. ¿Qué pasó después de que Argentina se establezca en las Islas Orcadas? Misteriosamente, como siempre pasa con Inglaterra, en 1908 emite una carta patente, es decir, un documento jurídico oficial del Estado, en donde unilateralmente, aparte de las Islas Malvinas, anexa todas las islas del Atlántico Sur, y acá no está, pero que es un dato de color muy particular, anexa parte de la provincia de Santa Cruz y Tierra del Fuego también al territorio nacional. Y nunca rectificó ese documento. Ya que estuvimos escuchando esto es un pequeño impasse, pero que hace... estuvimos escuchando las expediciones extranjeras a la Antártida. Bueno, nosotros en Argentina también tuvimos nuestros expedicionarios y tuvimos nuestros precursores antárticos argentinos. Ya escuchamos de José María Sobral, que fue con Otto Nordenskjöld al sur y lo rescató el vicealmirante Irizar. Pero también tenemos al general Pujato y al general Leal. El general Pujato fue el fundador del Instituto Antártico Argentino, que es un instituto que depende de la Cancillería, que se dedica exclusivamente a investigar sobre, realiza investigaciones científicas sobre la Antártida, pero aparte ejerce soberanía efectivamente a través del Plan Antártico Argentino. Ese Plan Antártico no solo lo ejecuta el Instituto Antártico Argentino, sino que lo ejecutan nuestras 3 Fuerzas Armadas, a través ahora del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que aglutina a los 3. Comando Conjunto Antártico. Y el Comando Conjunto Antártico, que depende del Estado Mayor Conjunto. Y después tenemos un hito importante también para Argentina.
así como vimos que hubo una carrera entre los suecos, entre los noruegos y los británicos para llegar al Polo Sur, nosotros tuvimos a nuestro prócer que alcanzó el Polo Sur, que es el general Leal, que en 1965 no inició su travesía desde el punto más corto, como hicieron los otros países, sino que lo inició desde la base Belgrano, Argentina, que en ese momento era la base más al sur del mundo. Está actualmente la base Belgrano 2, porque la base Belgrano 1, cuento también. Se derritió el hielo donde estaba, ¿no? La base Belgrano estaba hecha sobre el hielo, no estaba hecho sobre piedra. ¿Sí? En un verano de esos que una vez se desprendió y se fue la base navegando. Y se hundió, obviamente. Así que se construyó la Belgrano 2, que es la actual. Que es el lugar más difícil de llegar. Si ustedes recuerdan la península antártica, que está acá arriba la península y toda una bahía, esto es todo hielo. La Belgrano está acá abajo y es la que más cuesta llegar, porque tiene que ir sí o sí con el rompehielos. Pero tampoco llega el rompehielos. El rompehielos para, van de helicópteros, en el medio del camino bajan combustible, por las dudas, vuelven al buque, paran ahí, hacen combustible, siguen hasta Belgrano. Así que es una maniobra, como diríamos en Argentina, una maniobra china, faraónica. Pero hay que reconocer que la Belgrano 2 es la base más austral que tenemos y es la que más difícil es de abastecer. Es una base que está todo el año. Bien. Entonces el general Leal, a través de la Operación 90 se denominó, en 45 días llegó al Polo Sur y plantó bandera argentina en el Polo Sur. Entonces, un dato también importante para reconocer a nuestros expedicionarios de la Antártida. Volviendo a la cuestión de Malvinas, la década del 60 es una década muy importante para la diplomacia argentina y para el reclamo argentino de soberanía sobre las islas del Atlántico Sur. En 1960 la ONU dicta la resolución 1514 o 1514, a través de la cual todos los países del mundo llegan a un consenso en que hay que eliminar el colonialismo. En 1964, el embajador argentino ante la ONU, el embajador Ruda, lleva adelante lo que se conoce como el alegato Ruda, que fue una exposición ante la totalidad del plenario de la ONU, donde expuso todos los argumentos jurídicos e históricos que hacen a la soberanía argentina. Ese es un paso trascendental que después originó como consecuencia la resolución 2065 o 2065 de la ONU, que es la resolución más importante para nosotros los argentinos respecto a la soberanía sobre las Islas Malvinas y las Islas del Atlántico Sur, que establece primero la resolución 1514. La resolución 1514 primero establece que para resolver las cuestiones coloniales existen dos principios. El principio de autodeterminación de los pueblos, es decir, que la propia población de ese lugar puede decidir su destino y puede decidir su voluntad de ser independiente, pero a su vez establece el principio de unidad territorial o integridad territorial. Y hay un punto muy importante, y es que el principio de autodeterminación de los pueblos no puede ir en contra del principio de integración territorial. Este es otro logro para Argentina, porque como vamos a ver un poco más adelante, hoy Inglaterra sustenta principalmente su ocupación ilegal de las Malvinas en el principio de autodeterminación de los pueblos. Entonces, a través de la resolución 2065, la propia ONU deja establecido que en el caso de las Malvinas no resulta aplicable el principio de autodeterminación de los pueblos porque prima el principio de integración territorial. ¿Y por qué es esto? Porque una cosa es que la población sea local o sea oriunda de ese lugar, pero en este caso la población fue implantada en 1833. Hasta hace poco tiempo se pensaba que en Malvinas no habían existido pueblos originarios, por la diferencia de distancia con el territorio continental. Hace poco el CONICET comenzó a publicar algunos trabajos en donde posiblemente la cultura Selknam, que serían los indios zonas de Tierra del Fuego, habrían llegado a las Malvinas en canoas. Eso lo que también permitiría demostrar es justamente el principio de integridad territorial, porque las Malvinas se encontraban desde siempre conectadas con el territorio continental argentino. ¿Qué pasa producto de la resolución 2065? En 1966, es decir, un año después,
comienzan las negociaciones formales de soberanía entre Inglaterra y Argentina. Esto, por ahí nosotros, yo en mi caso que tengo 30 años y soy joven, por ahí nunca me enteré de esto, digamos, si no me hubiera puesto a estudiar por mi cuenta, por lo menos en el colegio no me lo enseñaron, me enseñaron un poco de los argumentos históricos y del conflicto armado, pero no respecto de esta etapa tan importante que hubo para Argentina. En 1966 entonces se inician las negociaciones entre las partes. Argentina e Inglaterra se sientan y empiezan a discutir respecto de la soberanía argentina en las islas del Atlántico Sur. Producto de eso, se empieza a ver la posibilidad de que efectivamente se celebre un tratado entre Inglaterra y Argentina a través del cual se reconoce la soberanía argentina y se devuelve la posesión reconociendo específicamente la soberanía argentina sobre las islas. ¿Qué sucedió automáticamente? La población de las islas se manifestó en contra. A su vez, la Falkland Islands Company, que es la compañía que gestiona todas las islas, es decir, la gran mayoría de la actividad comercial pasa por esta compañía, también se manifestó en contra en Inglaterra y se empezó a generar mucho ruido en el Parlamento. En Argentina también había un poco de discusión, porque Inglaterra lo que pedía era que se tengan en cuenta los deseos de los kelpas. Que este es otro punto importante que vamos a ver acá. Acuérdense, se habla de deseos de los kelpas. 2 meses después, la Cancillería argentina al final termina decidiendo que sí, que está dispuesta a aceptar la soberanía teniendo en cuenta los deseos de los kelpers, pero el Foreign Office dice, es tarde, la presión en el Parlamento no nos va a permitir aprobar esto, y se cae el acuerdo. Esto es un punto trascendental porque vemos que Inglaterra efectivamente estaba dispuesta a entregar la soberanía de las islas argentinas. ¿Qué pasa? Después de esto se estancan durante unos años las negociaciones y Argentina comienza a discutir con Inglaterra un acuerdo que no se trataba solamente o tan específicamente de la soberanía, sino de empezar a tener cierta presencia en las islas. Así como en 1971 se firma un acuerdo de comunicación del territorio argentino continental con las Islas Malvinas. Esto se celebró, fueron tanto militares como diplomáticos argentinos a las islas, celebraron el acuerdo con el gobierno inglés, participó el gobernador de las islas, lo cual también fue un paso muy importante para Argentina. ¿Qué pasó producto de esto? Muchas de las cosas que vemos hoy en las islas, en parte se generaron producto del trabajo argentino en las islas. Por un lado se instaló gas del Estado. Los ingleses, los kelpers, no tenían gas en ese momento. Se instala gas del Estado, se instala YPF. La Fuerza Aérea Argentina, a través del ADE, que es la línea aérea del Estado, es una línea aérea de fomento que depende de la Fuerza Aérea, construye el aeropuerto de Puerto Argentino, que es el que después usó nuestra propia Fuerza Aérea cuando recuperó la soberanía el 2 de abril, y desde donde operaban aviones Aermacchi y también aviones, Aermacchi de la aviación naval y aviones Pucará de la Fuerza Aérea Argentina. Se instala el Correo Argentino. Y otra cosa muy importante que también quiero volver al final de la charla es que empiezan a haber intercambios de estudiantes de las Malvinas con intercambio de estudiantes de Argentina. Es decir que algunos chicos de las Malvinas empiezan a venir a Argentina a estudiar en la secundaria, a estudiar en la universidad, y algunas personas de Argentina viajan a las Malvinas. Entonces empieza a generar un intercambio cultural y empiezan a conocer nuestra cultura y nosotros a conocer la cultura de las islas. Acá algunas fotos. Bueno, gas del Estado acá, esto es un Fokker F-27, es un avión de la Fuerza Aérea, en el recién inaugurado aeropuerto de Puerto Argentino. Y después, bueno, acá hay algunas estampillas de Correo Argentino conmemorativas de la Guerra de Malvinas. Bueno, como nos contaron ayer nuestros héroes, en el 82, lamentablemente, terminamos en un conflicto armado. Pero ¿qué pasó antes de este conflicto armado? Argentina seguía manteniendo negociaciones con Inglaterra. Habíamos celebrado hace poquito, hace 10 años, un acuerdo con el cual empezamos a tener presencia efectiva en el territorio de Malvinas. Entonces, ¿cómo es que terminamos en una guerra? Bueno, a lo largo de los años,
Inglaterra fue poniendo mayores reparos a la discusión de la soberanía, y en el año 81 empieza a ejercer actos de soberanía fuertes para con Argentina en las Malvinas, y producto de eso las relaciones diplomáticas entran en un estado muy malo, y bueno, por cuestiones políticas y demás que no vamos a entrar, llegamos a la guerra de Malvinas. Antes de que se inicie el conflicto armado con la invasión de recuperación británica de las islas, es decir, entre el 2 de abril y el 1 de mayo, que comienzan los ataques aéreos, se desarrollan una serie de relaciones diplomáticas. Estados Unidos propone a Alexander Haig para negociar entre Argentina y Margaret Thatcher de Inglaterra, y tenemos que destacar al presidente de Perú de ese momento, quien constantemente apoyó a Argentina y propuso un esquema de soberanía, como ayer comentaron, de triple bandera. Lamentablemente, este esquema fracasó y esto devino en la guerra. No voy a ahondar en la guerra, ya lo vimos ayer. Luego de la guerra, Argentina corta relaciones diplomáticas con el Reino Unido, que se reanudan recién en el año 89, con lo que se denominan los Tratados o Acuerdos de Madrid, que fueron una serie de declaraciones conjuntas que realizaron Argentina y el Reino Unido bajo un esquema que se denomina paraguas de soberanía, donde retoman las relaciones diplomáticas y comerciales sin discutir de la soberanía de las islas. ¿Qué viene pasando? Argentina, a lo largo de todos estos años, viene generando un consenso muy importante en el mundo. Tenemos, por supuesto, los países latinoamericanos, tenemos la OEA, tenemos también el apoyo de países asiáticos, tenemos el G77 más China. Recuerden que China tuvo un caso similar con Hong Kong. Tenemos el apoyo de los países de la Liga Árabe, los países africanos. Es decir, que empezamos a generar un apoyo muy importante a nivel internacional respecto de la soberanía argentina sobre Malvinas. Ahora, entonces, ya que tenemos más o menos visto la situación de Malvinas, también es importante hacer un poco de énfasis en la soberanía argentina sobre el sector antártico argentino. Argentina actualmente es el país que tiene más bases antárticas del mundo. Nosotros tenemos 13 bases. Antes esta ecuación estaba invertida, eran 7 bases temporales y 6 permanentes. Hace pocos años la base Petrel, que está cerca de la base Marambio, se convirtió en una base permanente y se está desarrollando un programa de mejora y de expansión de esa base para que sea una suerte de entrada logística a la Antártida y de esa forma poder mejorar todo el abastecimiento de las bases antárticas argentinas. Entonces, como medidas de consolidación de soberanía antártica, actualmente algunas se desarrollan más, algunas se desarrollan menos, pero estratégicamente es el lineamiento. Tenemos la ampliación de la base Petrel para que tenga 2 pistas aéreas. El problema actual de la base Marambio es que está arriba de una meseta de unos 200 metros de altura, que genera malas condiciones climáticas y por lo tanto los aviones Hércules tienen dificultad para aterrizar y para abastecer. Y en el invierno el rompehielos generalmente no se puede acercar por la acumulación de hielos. Por lo tanto, la base Petrel, que está a la altura del nivel del mar, mejoraría. Sí. No te quiero cortar. Simplemente si podés volver al anterior y decirnos a dónde, el nombre de o a dónde están las bases. Sí, nosotros la base que llegamos a ver en este viaje fue la base Brown, que está acá en Bahía Esperanza. Nosotros hicimos una navegación que vinimos desde el sur, desde Ushuaia, hicimos así hasta Bahía Esperanza, visitamos la base Brown y subimos todo por acá y seguimos. Entonces, la base más al sur que mencionamos, que es la base Belgrano 2, desde donde partió el general Leal a hacer la travesía hasta el Polo Sur. Después tenemos la base Marambio, que por ahí es la más conocida para todos, que hoy en día es la puerta de entrada, que está aquí, al lado de la base Petrel, y la base Esperanza, que es una base muy especial porque es la única base que tiene familias y tiene una escuela. A su vez hay una radio de Radio Nacional. Entonces, tenemos argentinos nacidos en territorio antártico argentino.
La escuela depende de la provincia de Tierra del Fuego, entonces vienen maestros de Tierra del Fuego a enseñar durante una temporada en la Antártida. Muchas veces son los propios militares quienes van con sus hijos, o si no, los propios maestros quienes van con sus hijos también a vivir durante un año a la base Esperanza. Justo tengo un dato de color, uno de los cadetes del colegio militar que conocí durante el curso de formación oficial de la reserva, actualmente es el jefe de la base Esperanza. Bueno, entonces, hablábamos de la ampliación de la base Petrel, y después un tema muy importante que se viene discutiendo ya hace muchos años, que se puso la piedra fundamental hace unos años y se avanzó poco y nada, que es la creación de la base naval integrada, o base naval unificada en Ushuaia, para que funcione como un polo logístico antártico, no solo del programa antártico argentino, sino prestarle servicios a todos los países que tienen programas antárticos. Después tenemos que tener muy en cuenta la cooperación internacional. Como estuvimos viendo, la Antártida actualmente tiene presencia de muchísimos países, muchos países que no reclaman soberanía sobre la Antártida, pero que tienen tareas de investigación científica sobre la Antártida. Y después, una cuestión muy importante, por lo menos a mi criterio, puedo estar equivocado, me parece muy importante retomar un camino como el que hubo durante el principio de los 70 y 60, en el que empecemos a tener un poco más de relación para persuadir a la población local de que les conviene efectivamente ser argentinos. Pensemos por ahí el ejemplo de que tenemos un conflicto con un amigo, no lo vamos a resolver, perdón la palabra, a las puteadas. Tenemos que intentar solucionarlo hablando y generando confianza. Acá podemos ver un poco el diseño de la base Petrel. Va a tener dos pistas. Otro tema importante, va a tener un muelle para que puedan venir los buques logísticos del programa antártico argentino y descargar, y a través de estas dos pistas llevar todos los víveres y enseres a las otras bases argentinas. Acá tenemos un diagrama de la base naval unificada Ushuaia. Nosotros, esto no sé si lo vieron, nosotros estuvimos anclados por acá, en el muelle comercial de Ushuaia. Este es el sector donde actualmente está el aeropuerto de Ushuaia, y acá está la base aeronaval. En este sector, es decir, al lado del aeropuerto, la idea es generar un polo logístico y un muelle. No sé si alguno hizo un recorrido de la ciudad de Ushuaia y llegó a ver la base naval actual, que tiene un muellecito muy chico. Vimos incluso un patrullero y un buque, un aviso de la Armada que estaba en el muelle comercial porque no había espacio en el muelle de la base naval. Entonces, este es otro punto muy importante que no solo generaría mayor presencia argentina en la Antártida, sino también brindarle apoyo a los países amigos que tienen programas antárticos, y también una fuente de ingresos para la provincia de Ushuaia. Bueno, algunas cuestiones a tener en cuenta de vuelta. A mi criterio subjetivo, me parece muy importante establecer lineamientos estratégicos basados en fundamentos objetivos para discutir la soberanía. Todos encontramos sentimientos, tenemos nuestro sentir patrio, nuestro orgullo, por el cual queremos que las Malvinas vuelvan a ser argentinas, pero los fundamentos tienen que ser jurídicos, tienen que estar basados en el derecho internacional público, y esos fundamentos existen. Entonces, todo el planeamiento argentino, desde el punto de vista político y desde el punto de vista estratégico de planificación, tiene que estar basado en esos parámetros objetivos. Por otro lado, tenemos que retomar un sendero que permita que Argentina ocupe un rol de potencia, aunque sea potencia media regional, es decir, que seamos un país importante en la región, que nos respete el resto de los países. Eso nos permitió, a principio de siglo, que Inglaterra nos empiece a escuchar respecto a la soberanía argentina sobre las islas. Nosotros tenemos que ser un país serio para que nos escuchen. Después, siempre tenemos dificultades, pero se puede lograr. Se puede lograr, todos tenemos que trabajar para eso. Después hay un principio básico, y es que los espacios vacíos se ocupan, o los ocupamos nosotros o los ocupa otro. Entonces, acá es donde de vuelta destacamos el programa antártico argentino, que viene ininterrumpido desde la década del 40. Incluso vemos
el primer asentamiento en 1904, en las Islas Orcadas. Entonces, Argentina tiene que ocupar lo más posible ese espacio de forma tal de defender la soberanía. Aparte, nosotros somos un país muy extenso con escasa población. Otro tema muy importante que generalmente está en boga. ¿Existe o no existe hipótesis de conflicto en la Argentina? Nosotros siempre escuchamos, Argentina no tiene hipótesis de conflicto, estamos en una zona de paz, todos los países latinoamericanos somos hermanos. Y cuando uno se da cuenta efectivamente de qué pasa en la región, vemos que no es tan así. Primero y principal, ¿cuál les parece que puede ser la principal hipótesis de conflicto de la Argentina? Chile. Como dice la señora, en Malvinas tenemos una potencia extranjera ocupando suelo nacional, es decir, que no tenemos una hipótesis, ya tenemos un conflicto. Eso no significa que el conflicto tenga que escalar a ser un conflicto armado, iniciar una nueva guerra, demás. Tenemos un conflicto. Después vemos, por ejemplo, cuestiones de conflicto entre países hermanos. Vimos el conflicto del CENEPA entre Ecuador y Perú. Ahora está el conflicto del Esequibo, en donde Venezuela está buscando ocupar un espacio de Guyana. Entonces, a pesar de que vemos de que supuestamente somos un sector del mundo pacífico, parecería que no están así. No sé si vieron hace poco las noticias de lo que está pasando en Ecuador también. Ecuador se está convirtiendo por ahí en un narcoestado. Hubo un intento de golpe de estado de las fuerzas narcoterroristas. Eso es una hipótesis de conflicto también. Entonces, tenemos que analizar un poco más en detalle si Argentina tiene o no tiene hipótesis de conflicto y qué hacer si tenemos una hipótesis de conflicto. Porque, como me decía uno de mis oficiales instructores, la guerra no es cara, la paz es cara. ¿Qué significa esto? Uno tiene que estar preparado e invertir para disuadir. Una vez que llegamos a la guerra, es tarde. Entonces, Argentina tiene que estar preparado para disuadir a cualquier otra potencia de querer lo que Argentina tiene. No para ir a la guerra, sino para evitar que otro piense en la posibilidad de entrar en un conflicto con Argentina. Y tenemos que también pensar en el rol de las Fuerzas Armadas como instrumento de la política internacional. Cualquier país internacional que tiene un rol preponderante tiene Fuerzas Armadas acordes. Y ante la falta, entre comillas, de respeto de otro país, muestra a las Fuerzas Armadas y les dice: yo tengo respaldo acá. Yo no vengo acá a hablar, hacerme el cocorito, por así decirlo, sino que tengo que me respalda. Tengo prestigio internacional primero, tengo diplomacia de calidad, pero aparte, si lo necesito, tengo mis Fuerzas Armadas. Como decía von Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Tareas para el hogar, entonces. Dos cosas. Por un lado, y muy importante, malvinizar. ¿Qué significa malvinizar? Después de la guerra de Malvinas se produjo un fenómeno que se denomina como la desmalvinización. Por ahí Federico nos puede contar un poco, nos contó un poco ayer. Él, cuando volvió a la escuela de suboficiales Lemos del ejército, a él lo guardaron adentro de la escuela de Lemos y después lo mandaron a la casa. Distinta es la situación de la infantería de marina, que todo el pueblo los recibió. Pero ¿qué pasó? La política argentina, principalmente, no el pueblo, la política argentina se olvidó de nuestros héroes, de nuestros veteranos de guerra. Y se olvidó también del rol que tienen las Fuerzas Armadas en cualquier país. A pesar, digamos, dejemos de lado el rol que tuvieron las Fuerzas Armadas en la política argentina. Más allá de eso, Argentina actualmente viene de tener el presupuesto más bajo de la historia de las Fuerzas Armadas. El promedio regional es el 1% de PBI, 1.5% de PBI en inversión en Fuerzas Armadas. Argentina viene de tener un presupuesto del 0,48, es el más bajo de la historia. Y otro tema muy importante, nosotros escuchamos el relato de nuestros 3 héroes que estuvieron dispuestos a servir a la patria y entregarlo todo. Nosotros podemos servir a la patria, aunque sea entregando un poquitito.
desde nuestra posición, desde nuestro trabajo, tenemos la posibilidad de aportar para que el país esté mejor. Muchas gracias.